Y si el hombre que lo tiene todo, fama, dinero, admiración, también guarda una lista oscura que nunca quiso que saliera a la luz? Porque esto no empieza con una confesión pública. No hay entrevistas, no hay cámaras. Empieza con un susurro. A sus 55 años, Luis Miguel sigue siendo un enigma, un ícono construido sobre silencios cuidadosamente elegidos. Pero según algunas versiones que circulan entre productores, músicos y personas cercanas a su entorno, hay algo que siempre evitó: hablar de ciertos nombres. 5 nombres, 5 artistas, 5 historias que supuestamente no quiere recordar. Y lo inquietante es cómo empezaron a salir a la superficie. No fue en un escenario, no fue en televisión, fue en privado. Una cena, un ambiente aparentemente tranquilo, risas, hasta que dejaron de serlo. Porque hay un detalle que se repite en todos los relatos: el cambio de atmósfera. Como si algo invisible cruzara la mesa, como si por un segundo Luis Miguel dejara de ser el sol y mostrara algo más frío, más distante, más real. Y entonces, sin previo aviso, surgieron los comentarios. No como una lista clara, no como una declaración directa, sino como fragmentos, frases incompletas, referencias vagas, miradas que evitaban profundizar, pero que lo decían todo. Y eso es lo que inquieta. Porque cuando alguien que ha construido su carrera en el control absoluto deja escapar algo, aunque sea mínimo, suele haber una razón. Ahora bien, ¿qué tienen en común esos supuestos 5 nombres? Aquí es donde la historia se vuelve más tensa, porque según algunas fuentes no son enemigos declarados, no hay escándalos abiertos, no hay enfrentamientos confirmados. Pero sí hay coincidencias incómodas, carreras que se cruzaron en momentos clave, comparaciones constantes en la prensa, proyectos que de repente desaparecieron, y silencios. Muchos silencios. Si retrocedemos algunos años, aparecen escenas que en su momento parecían insignificantes. Una entrega de premios donde evitó compartir escenario. Una entrevista donde cambió de tema con rapidez. Una colaboración que jamás se concretó, sin explicación. Pequeños detalles, casi invisibles. Pero ahora, todo parece encajar de forma inquietante. Un productor veterano, que habló bajo condición de anonimato, dejó caer una frase que lo resume todo. En esta industria, lo que no se dice pesa más que cualquier titular. Y en el caso de Luis Miguel, ese peso parece acumularse. Pero no todos creen en esta versión. Hay quienes defienden que se trata de rumores amplificados, que el misterio que rodea al cantante ha alimentado teorías durante décadas, que nunca ha confirmado nada y que probablemente nunca lo hará. Y sin embargo, hay algo que no termina de encajar. Porque diferentes fuentes, en distintos momentos, coinciden en una estructura similar. No siempre los mismos nombres, no siempre los mismos detalles, pero sí la misma idea. Una lista oculta, incompleta, incómoda. Y hay un caso en particular que despierta aún más sospechas. Un artista que durante años fue colocado como su rival natural. 2 estilos distintos, sí, pero una misma lucha por la cima. La prensa los comparó, el público los enfrentó. Y aunque nunca hubo una disputa pública, las ausencias hablaban. Eventos donde uno estaba y el otro no. Proyectos donde nunca coincidieron, pese a las expectativas. Casualidad. O quizás una tensión que nunca quiso ser expuesta. Y luego está el otro nombre, el de la colaboración que nunca ocurrió. Un proyecto anunciado, esperado y de pronto cancelado. Sin comunicado, sin explicación, solo silencio. Un silencio que con el paso del tiempo se volvió más sospechoso que cualquier escándalo. Diferencias artísticas, egos enfrentados, algo más personal. Las respuestas no existen, o al menos no oficialmente, porque ese es el patrón que se repite una y otra vez. Nada confirmado, nada negado, solo insinuado. Y eso es lo que mantiene viva la historia, porque Luis Miguel no es solo un cantante, es una figura construida sobre el misterio, sobre lo que muestra y sobre lo que decide ocultar. Y quizá ahí está la clave. Porque tal vez esta lista no sea un documento real, ni una confesión literal. Tal vez sea el reflejo de algo más profundo. Rencores que nunca se resolvieron, historias que nunca se contaron, verdades que nunca llegaron a decirse en voz alta. O tal vez todo sea una ilusión, una narrativa creada alrededor de un artista que siempre entendió el valor del silencio. Pero entonces, si no hay nada que ocultar, ¿por qué cada vez que surge este tema, el silencio se vuelve aún más fuerte? Porque en el mundo de Luis Miguel, lo más inquietante no es lo que se revela, sino todo aquello que sigue perfectamente escondido. A sus 55 años, Luis Miguel no solo sigue siendo una leyenda viva de la música latina, sino también un hombre que ha logrado construir algo que durante años pareció inalcanzable: estabilidad, éxito sostenido y una forma muy particular de felicidad. Porque detrás del brillo de los escenarios hay una historia mucho más compleja, una historia de riqueza,
de pérdidas, de reconstrucción y hoy, de equilibrio. Hablar del patrimonio de Luis Miguel es entrar en un terreno que siempre ha estado rodeado de misterio. Durante décadas su fortuna ha sido objeto de especulación. Se habla de millones acumulados gracias a giras históricas, contratos exclusivos y derechos musicales que siguen generando ingresos constantes. No es casualidad. Luis Miguel fue uno de los primeros artistas latinos en convertir su nombre en una marca global. Sus conciertos no solo llenaban estadios, los redefinían. Producciones cuidadas al detalle, entradas agotadas en minutos y un público fiel que ha crecido con él. Según diversas estimaciones, su patrimonio incluye propiedades de lujo en distintos países, inversiones privadas y acuerdos comerciales que, aunque no siempre visibles, han consolidado su posición como una de las figuras más rentables del espectáculo. Pero el dinero nunca fue toda la historia, porque si hay algo que ha marcado profundamente la vida de Luis Miguel, es su familia. Un tema delicado, complejo y durante mucho tiempo doloroso. Hijo del cantante español Luisito Rey, su infancia estuvo rodeada de exigencias, presión y decisiones que, según múltiples relatos, dejaron cicatrices profundas. La figura de su padre ha sido descrita como determinante en su carrera, pero también polémica en su vida personal. Y luego está el capítulo más oscuro, la desaparición de su madre, Marcela Basteri, un misterio que durante años ha alimentado rumores, investigaciones y teorías. Un vacío que, según algunas fuentes, marcó para siempre la forma en que el artista se relaciona con el mundo. Quizá por eso su vida privada siempre ha sido tan hermética. Y sin embargo, con el paso del tiempo, algo cambió. Luis Miguel, conocido por mantener distancia incluso con sus seres más cercanos, ha ido reconstruyendo ciertos vínculos familiares. Tiene hijos, cada uno con historias distintas, relaciones complejas, pero que forman parte de su presente, aunque lejos del foco mediático. No es una familia tradicional, no es perfecta, pero es su realidad. Y en medio de todo eso está su carrera. Una carrera que no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino que renació. Después de años de silencio, de rumores sobre problemas financieros y personales, muchos creían que su época dorada había quedado atrás. Se equivocaron, porque el regreso de Luis Miguel a los escenarios fue para muchos inesperado, pero contundente. Giras exitosas, estadios llenos, una respuesta del público que dejó claro algo. Su legado no solo sigue intacto, sigue creciendo. Y hay un detalle que no pasa desapercibido. Ya no es el mismo artista. Hoy Luis Miguel parece más selectivo, más estratégico, menos impulsivo. Sus apariciones son contadas pero calculadas. Cada movimiento parece formar parte de una narrativa distinta, más controlada, más madura y quizás más tranquila. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿es feliz Luis Miguel? La respuesta, como casi todo en su vida, no es simple. Pero hay señales. Su regreso triunfal, la estabilidad aparente en su entorno, la forma en que ha retomado el control de su carrera. Y según algunos cercanos, una vida más discreta, menos expuesta, donde el lujo sigue presente, pero ya no es el centro. Porque tal vez, después de tantos años de ruido, lo que más valora ahora es el silencio. Un silencio distinto. No el que oculta, sino el que protege. Y ahí, entre escenarios llenos, cuentas millonarias y recuerdos que nunca desaparecen, Luis Miguel parece haber encontrado algo que durante años se le escapó. No una felicidad perfecta, no una vida sin sombras, pero sí un equilibrio frágil, reservado y profundamente suyo. Y entonces, cuando se observa la vida de Luis Miguel desde la distancia, la pregunta ya no es cuánto ha ganado, ni cuántos escenarios ha conquistado, sino qué precio real se paga por una existencia vivida bajo el peso constante de la leyenda. Porque según diversas interpretaciones del entorno artístico y testimonios indirectos, su historia no es únicamente la de un cantante exitoso, es también la de un hombre que ha aprendido a convivir con extremos, el aplauso absoluto y el silencio más profundo, la adoración masiva y la soledad cuidadosamente protegida. Algunos analistas señalan que su fortuna, su patrimonio y su estabilidad actual no pueden entenderse sin ese pasado fragmentado, lleno de ausencias, exigencias y decisiones que nunca fueron del todo públicas. Otros, en cambio, sostienen que Luis Miguel ha sabido convertir precisamente ese misterio en una forma de poder, el control absoluto de lo que se muestra y de lo que nunca se confirma. Pero lo verdaderamente intrigante no está en los números, ni en los contratos, ni siquiera en los escenarios llenos. Está en su vida privada, en esa familia construida a medias entre lo visible y lo reservado, en los vínculos que aparecen y desaparecen del foco mediático, en los silencios que, lejos de aclarar, alimentan aún más las interpretaciones. Porque, según algunas voces cercanas, siempre sin afirmaciones oficiales, su mundo personal parece moverse entre la búsqueda de estabilidad y la necesidad permanente de protegerse del ruido exterior. Y es ahí donde la narrativa se vuelve más compleja, porque el mismo hombre que ha sido capaz de reunir multitudes, también ha sido descrito como alguien que valora cada vez más los espacios donde no hay cámaras, donde no hay preguntas, donde la fama no entra. ¿Es eso felicidad?
o simplemente una forma sofisticada de supervivencia emocional. Algunos dirán que ha alcanzado un equilibrio tardío, fruto de años de experiencia y desgaste. Otros pensarán que ese equilibrio es frágil, temporal, casi una ilusión, construida para sostener lo que queda de una vida vivida bajo presión constante. Y mientras tanto el público observa, interpreta, debate. Porque Luis Miguel ya no pertenece solo a su historia, sino también a las versiones que cada uno construye sobre él. Y quizá en el fondo, esa sea la verdadera herencia de su figura, no lo que sabemos con certeza, sino todo aquello que seguimos intentando descifrar sin nunca lograrlo del todo. Y entonces queda una última duda, inevitable, incómoda, casi silenciosa. ¿Puede un hombre que lo ha tenido todo permitirse alguna vez ser completamente libre de sí mismo? ¿O la leyenda siempre termina devorando a la persona que la creó?